Buenas y bienvenidos a nuestro canal donde aprendemos a automatizar las cosas que nos resultan tediosas y aburridas para poder invertir el tiempo en aquellas cosas que son verdaderamente importantes. Y seguimos con el curso básico de automatización en la herramienta make.com, y hoy vamos a hablar de triggers o desencadenantes o ejecutores, como lo queramos llamar en español. Si habéis visto el resto de nuestros tutoriales, veréis que make.com no tiene una traducción en español, pero podemos más o menos identificar los conceptos dependiendo de las palabras que usan en inglés. Y sin más dilación, este módulo va a ser un poquito más teórico, pero lo que vamos a hacer es intentar explorar lo que se llaman módulos desencadenantes, que viene a ser todo aquel módulo que inicia un proceso de automatización o escenario, que es como se llama en make.com. Así que vamos a especificar, por ejemplo, qué es un desencadenante o un trigger. Básicamente, un trigger es el primer módulo en una automatización. En este caso es nuestro módulo de huella de tiempo. Y es la primera acción que lanza en el proceso de automatización, en el escenario. Puedes pensar en ello como el momento en el que el árbitro le silba, inicia el pitido inicial del partido. Entonces, todo el resto del proceso se ejecuta a partir de ese momento. Y en este caso, podemos hablar de dos tipos de desencadenantes, lo que llaman o triggers. Le llaman polling triggers o instant triggers. Polling trigger es básicamente un silbido inicial, un desencadenante que inicia un proceso de un proceso de automatización, un escenario a intervalos específicos. Como veis, estos intervalos son de varios tipos y aquí podéis especificar perdón, no me veis, en la configuración de ejecución. Podéis ver que puede ser a intervalos regulares de 15 minutos o a intervalos una vez al día, varios días de la semana, etcétera, etcétera. Y identificaréis este tipo de triggers y desencadenantes por este relojito que aparece en el módulo. ¿Okay? Y otro tipo de triggers a lo que se llaman instant triggers desencadenantes instantáneos. Y como su propio nombre indica, un trigger instantáneo lo que hace es notificar a Make de cambios que se han producido una vez ocurren. Por ejemplo, esto podría ser un tipo o sea, una hoja de cálculo en la que ha cambiado un valor, y esto haría una notificación a make.com para poder ejecutar el proceso que vendría derivado de ese cambio, esa actualización de ese elemento, de ese registro. Y, por ejemplo, podemos un módulo que podría funcionar como instant trigger es lo que se llama webhooks. Por ejemplo, webhooks. Y webhooks son un elemento muy versátil en make.com, porque nos permite conectar con todo tipo de aplicaciones que no tienen en sí una API, o que no tienen en sí una configuración estándar dentro de make.com. Son un tipo de funcionalidad un poco avanzada de la que hablaremos en el futuro para integrar, por ejemplo, aplicaciones de generación de chatbots que podemos poner en nuestra página web, etcétera. Por ejemplo, aquí tenéis un ejemplo de esto donde conecto esta aplicación que crea un chatbot y añade
información a una hoja de cálculo. Pero esto lo prepararemos lo veremos en otro tutorial más avanzado en el futuro. De momento, que os quede claro que webhook es un tipo de funcionalidad, un tipo de módulo que suele ser usado como un instant trigger, un desencadenante o ejecutor instantáneo, y que podemos utilizar como una navaja suiza. Es muy versátil y se puede usar para muchas cosas. Pero bueno, de momento vamos a dejar esto al lado para terminar con los ejecutores o desencadenantes. Y en definitiva, lo que tienes que tener en cuenta es que para identificar qué tipo de desencadenante o ejecutor o trigger, como se llama en make.com, lo que tienes que ver, puedes verlo con el iconito este que aparece aquí, que en el caso de un polling trigger, un ejecutor que se ejecuta dependiendo de una sincronización que tú determinas con la configuración de scheduling aquí. Suele tener este relojito aquí y puedes ejecutar los escenarios dependiendo de varios parámetros, los días de la semana, los días del mes, etcétera. Por ejemplo, pues, si tienes algún tipo de automatización de nóminas, por ejemplo, lo puedes añadir aquí y las tienes que hacer a final de mes, pues lo puedes añadir en qué día exactamente del mes aparece y a qué hora se ejecuta, etcétera, etcétera. Y hay un montón de tipos de triggers. También tenemos este tipo de herramientas en las que podemos crear triggers personalizados o desencadenantes personalizados. Hablaremos de esto también en otro tutorial más avanzado en el futuro. Y también hay otro tipo de triggers que vienen ya aquí en el... Perdón. Vamos a buscar las Sheets primero. Google Sheets, por ejemplo, tienen algunas acciones que son triggers en sí, como veis aquí, triggers. Por ejemplo, y algunos de ellos tienen la etiqueta llamada ACID. Lo que significa en este caso es que este tipo de triggers son ejecutables, pero que también se puede revertir el efecto de este trigger. Lo que viene bien, por ejemplo, si tenemos que actualizar datos y por lo que sea el proceso de automatización no funciona o funciona mal o es incorrecto, entonces podemos revertir el desencadenante. Muy bien. Y en definitiva, esto es todo con respecto a triggers y ejecutores. Simplemente hemos tocado la punta del iceberg. Hay un montón de información y de posibilidades con este tipo de funcionalidad y las cubriremos casi todas en subsiguientes tutoriales. Hasta entonces, por favor, si queréis conocer más tutoriales de automatización, por favor suscribiros al canal, darle al like y nos vemos muy